ley la compartió, así que, bueno, pero para, como te dije, la cámara apagada, así, íbamos recapitulando parte de lo que decíamos hoy, que me quedé pensando, quedó un poco desordenado. Pero decíamos que al principio somos ello, que ello es inconsciente, que tiene que ver con todo lo que es heredado y por eso estas pulsiones las consideramos básicas, tanto la de búsqueda de placer como los impulsos destructivos, y que justamente esto inconsciente tiene que empezar a ser regulado por el yo. Regularlo va a ser en parte por las experiencias que tiene, que le imperante principio de placer, es decir, tratar de buscar el placer de forma inmediata, no importa las consecuencias, por algo más medido. Me figura un cartel que tengo mala calidad, ustedes me informan si no me escuchan, que tiene que pasar de buscar la satisfacción inmediata sin mediar las consecuencias a poder hallar un modo de hacer con esos impulsos. A veces, decíamos, este yo, como los vive como peligrosos o como desubicados o como inoportunos, es donde los desplaza, prefiere no saber de eso y opera lo que llamamos la represión. Decíamos que eso separado no permanece separado, sobre todo si es afectivamente intenso, y por eso es que va a buscar retornar como sea. La represión justamente tiene esta particularidad, es que en el escrito yo pongo el ejemplo de un menor de edad que pretendía, vamos a decir, entrar a un boliche. Por más que lleve, por ejemplo, como hacen a veces los adolescentes, un documento con una foto parecida a sí mismo, si el de seguridad se da cuenta que es un menor de edad y que ese no es su documento, le va a frenar la entrada. Es lo mismo que el yo cuando con algunos deseos los vive como peligrosos, o que la satisfacción del deseo sería más complicada que el deseo mismo, y ahí los desaloja, ¿no? No les permite el acceso a la conciencia, no les permite a estos menores de edad ingresar al boliche. Este menor de edad va a querer ingresar igual, porque tiene muchas ganas de entrar. Justamente de ahí el afecto intenso. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, si vuelve a hacer la cola y pretende ingresar del mismo modo, va a volver a ser rechazado. Y por eso es que el proceso represivo es permanente, porque si esto retorna igual, es como el adolescente. No, no podés pasar. ¿Qué tiene que hacer ese adolescente para poder pasar? Disfrazarse. Se cambiará el peinado, se agregará anteojos, se cambiará la ropa, vieron que a veces hacen eso los adolescentes, y tal vez así, irreconocible, es como ingresa. Lo mismo pasa con lo reprimido. Ese deseo apartado al que no se le permitió acceso porque el yo no lo soporta, solo si está disfrazado va a poder ingresar. Estos disfraces son los que lo hacen irreconocible, y por eso tanto los fallidos como los sueños, como los síntomas e incluso a veces los chistes pueden volverse ajenos para el propio hablante o para el propio soñante o para el paciente que padece un síntoma. Los vive como algo extraño así, aun cuando los haya formado el propio yo.
Decíamos, esto se debe en parte a que gran parte del yo no es consciente de los procesos que ejecuta. Si lo proyecta, si lo reprimió, si lo transformó en lo contrario, o en este caso, el modo que tiene de disfrazarlo. ¿Por qué les pasé esas publicidades? Porque intento apartarme del síntoma que quizás sea de interés para los estudiantes de psicología, pero no para todos. Pero sí, todos podemos tener deseos o impulsos que frenamos y reprimimos, y no por eso hacemos síntomas. Pero igual retornan, decíamos la semana pasada, a modo de sueño, o retornan, como hoy les presento en las publicidades, a modo de acto fallido. Esto de hablar de más, fíjense cómo no fue por una falta de atención. Los vemos muy involucrados en la publicidad y sin embargo el yo termina diciendo aquello que no quería decir. Por eso el hablas de más, o por eso la cara de la chica cuando finalmente se le escapa el ¿por qué no me tocas algo? ¿Cómo se desfigura? Y creo que ahí nos quedamos la vez pasada en el trabajo del sueño. Hay dos mecanismos que nos sirven para desfigurar. Uno se llama desplazamiento, el otro se llama condensación. La condensación implica que en un elemento se juntan o convergen elementos de varias otras ideas o varias otras imágenes. En el caso de las palabras puede aparecer una inexplicable palabra combinada. Miren esas palabras que uno dice, ay, ¿y esto de dónde lo saqué? Que uno inventó un término que en realidad es una condensación a veces de varias palabras. En el caso de los sueños, a veces se puede llegar a formar una persona. Por eso creemos otra persona y habla como otra y camina como otra. Bueno, se han tomado elementos de diferentes personas y se ha formado una nueva. Por eso esa a la que vemos en el sueño nos resulta irreconocible, aunque se parece a y camina como o habla como. Lo mismo nos puede suceder en un sueño respecto a un paisaje. Y a esto llamamos condensación. Es como si fuese no sé si el TikTok, pero estas imágenes que se forman con algunas aplicaciones, vieron que al agregarle un sombrero o mezclar las caras de dos personas y formar una nueva, hay muchas aplicaciones de estas que generan imágenes. No sé, ¿cómo? Los filtros que sí están en Los Instagram. filtros, sí, sí. Todo eso sería equivalente a la condensación. Por eso es una forma de desfigurar. Y es una forma, como decía con el ejemplo del adolescente que quiere entrar al boliche, de poder ingresar. Si no está desfigurado, no va a ingresar. Solo si está desfigurado, logra ingresar. A veces, además de esta condensación, que ya les digo, en el caso del fallido, aparece condensado en el doble sentido del tocar, intenciones. Por un lado, de decir algo serio, algo inteligente y algo alegre. Estás acá, bueno, toca algo. Pero también aparece lo que nosotros sabemos que le está pasando a esta chica con él y que es, qué lindo que está. ¿Y qué le puedo decir? No, no, pero es el amigo de mi hermano. Y bueno, entonces no le puedo decir, pero le quiero decir. Y entonces, ¿qué le termina diciendo? ¿Por qué no me tocas algo? Con lo cual, en esa condensación que se produce en el tocar, nos queda casi como en un sueño indefinido si Javier llega a escuchar el resto.
Eso no lo sabemos en la publicidad, pero nosotros sí sabemos que se condensó ahí y por eso hasta nos puede generar risa. Los chistes tienen esto. Por eso no hay peor cosa que un chiste explicado. Uno se ríe de un chiste si es que escuchó el chiste. Si a uno ya le tienen que explicar cuál fue el chiste, cuando terminó la explicación uno dice, ah, ¿y dónde está la gracia? O sea, justamente un chiste puede provocar gracia en tanto se comprende el doble sentido y de hecho lo interesante o gracioso del chiste es cómo cambia de un sinsentido a otro, un segundo sentido. Y en ese punto, bueno, nos provoca risa porque venimos escuchando y a veces decimos, ay, qué bestia. Y nos causa gracia igual porque lo dice sin decir. Lo dice en el doble sentido, aun cuando sea muy obsceno, aun cuando sea muy agresivo. Y por eso el yo, si logra condensar esto, es donde a veces puede en chiste decir aquello que pretende decir. Hoy mucho de las producciones vía memes que circulan tienen este componente, ¿no?, de decir con imágenes cuestiones durísimas y que nos provocan risa, no nos ofenden. Cuando a veces es malo el disfraz, el doble sentido no es tan doble sentido, sino que es más directo, a uno por lo general no le causa gracia, lo que le genera es sensación de rechazo. Uy, qué mal, ¿no? Por eso no siempre toda producción que pretende ser cómica genera risa. Y bueno, no es lo mismo que se nos haga un chiste que provocar un chiste adrede. Por eso hay gente que tiene facilidad para hacer chistes y otra que pretende hacerlo y le sale muy mal, porque no es un acto voluntario. Un chiste tiene que ver justamente con con este juego de palabras o con este juego de imágenes que a alguien le sale, pero no lo hace adrede y exprofeso. En todo caso, ahí estamos dentro de lo cómico, que entran más, por ejemplo, las caricaturas o las imitaciones o las mímicas. Esto sí es más voluntario y por eso a veces justamente no tiene que ver con el doble sentido, sino con burlar una pose o exagerar. Vieron que las caricaturas exageran lo que se supone un rasgo distintivo de alguien y nos provocan risa en tanto no somos el objeto de la mímica o de la burla o de la imitación. A veces cuando el yo es el objeto de la mímica, la burla o la imitación, no genera tanta gracia. De hecho, si no, pregúntenle a los que son imitados por Fátima Flores, no sé si se ríen de las imitaciones, más de uno se debe enojar, pero porque exagera en un tono de voz o en una posición o en palabras que utiliza frecuentemente y que tal vez el yo ni se notició, pero como siente que cae algo de su imagen, a veces lo vive como una ofensa. Entonces, cuando se arma un conflicto, como se le arma a esta chica, ¿cómo le digo lo que quiero decir? Porque no le puedo decir directamente, es el amigo de mi hermano, pero le quiero decir, ¿no? Y ahí está entre quiero dos cosas, pero las dos cosas juntas no parecen compatibles. Y justamente porque ambas las quiere con intensidad es que se arma un conflicto. Porque algo del afecto frenó, es que esto retorna. Si fuese algo poco importante o casi indiferente, no nos genera conflicto. Si nos genera conflicto es porque son dos deseos
como en el caso que antes les contaba de Isabel de R o Elizabeth von R, que porque quiere las dos cosas, quiere cuidar a su papá y quiere salir con este chico. Porque como hoy decía, quiere estar en una conferencia y quiere estar escuchando la clase y ahí se arman los conflictos. Si realmente le da igual, no hay conflicto. El conflicto es porque tiene muchas ganas de algo y simultáneamente tiene una fuerza que se le opone a que esto continúe. Y ahí está tironeado el yo. En la otra operación que opera a nivel inconsciente, para poder desfigurar, y que también la vamos a ver en los sueños, es el desplazamiento. Una forma de hacer que algo ya no nos importe es quitarle el afecto y desplazarlo a otra representación, por ejemplo. En el sueño, ¿cómo lo veo? Como tal vez que hay un elemento, por ejemplo, una luz, que me parece muy importante y entonces el soñante no hace más que, no te tengo que hablar de la luz porque, no sé, me aturdía, me enceguecía, me volvía loco. Y nosotros sabemos que posiblemente ese afecto tan cautivante que tiene la luz probablemente venga de otro lado, que justamente al sacarle el afecto es lo que ahora lo hace insignificante. No, sí, aparecía una persona, pero no, ni me acuerdo quién era. Si está insignificante, el yo la puede soportar. Y por eso es que cuando Freud dejaba hablar a sus pacientes, le pedía que dijera incluso aquello que parecía tonto e insignificante. Porque estaba suponiendo que el afecto se le había quitado y por eso iba a parar a otro lado. En la vida cotidiana, por ejemplo, nos puede pasar que si alguien, qué sé yo, frenó un enojo, no quiso volver a pensar en eso, parecía desaparecido, pero en realidad está inconsciente, después ve una película de lo más tonta, digamos, esas películas que parecen no tener ni contenido y quiebran llanto o se ríe a carcajadas. ¿Qué pasó? Ese afecto quedó ahí suelto y aprovechó la película para unirse a esa película. En el caso de los síntomas, por ejemplo, el afecto se desplazó de estos deseos conflictivos y se enlazó, por ejemplo, a un objeto del mundo externo. Entonces ahora ya no le tengo miedo a mi deseo, le tengo miedo a la cucaracha. Es más, veo una cucaracha y es tal la intensidad de ese miedo que me genera fobia. Pero bueno, lo puse en un objeto del mundo externo. De la cucaracha puedo huir, de mi propio deseo no. Entonces, la fobia o todo síntoma en realidad lo que intenta es tratar de que el yo pueda hacer algo con esos deseos que le armaron un conflicto. Por eso es que a veces aparece como desmedido el afecto, sea por una fobia, sea porque alguien te hizo una pregunta y no sabes por qué te enojó mucho con su pregunta, o a veces en los sueños, donde determinados elementos aparecen con una intensidad afectiva muy fuerte. Y como la vez pasada, si no recuerdo, le decía a una de las chicas, no es eso el miedo, justamente porque estaba suponiendo que se había aparecido en el sueño y algo de esto lo recordaba, es porque había hecho lo que nosotros llamamos un falso enlace. Se había desprendido de otro lado y se había enlazado, en este caso, si mal no recuerdo, era un proyecto. Bueno, esto
Si en vez de enlazarse en un sueño se enlaza un objeto al mundo externo, puede aparecer un síntoma como la fobia. O si se enlaza a otra idea, puede aparecer como una idea obsesiva que aturde, que irrumpe, que genera un pensamiento permanente, una duda permanente, casi como Descartes, dudo de todo menos de que estoy dudando, ¿no? Y que está permanentemente, casi diríamos, erotizado ese pensamiento. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta libido ahí? Bueno, de algún otro lado se lo quitó y fue a parar, en este caso, a esa idea. O en el caso del fenómeno histérico, de la histeria, se convirtió en algo somático. Entonces, en vez de molestarme ese deseo, en vez de tener dolor por eso que sentí, ahora siento dolor en la pierna. O lo que me irrita ya no es la presencia de esa persona, sino me irrita la piel. Me irrita el cuero cabelludo, qué sé yo. Se convierte en algo somáticamente. ¿Se comprende? Estoy con la diapositiva, así que no veo el chat. Profe, pero eso que se convierte somáticamente, entonces es una manera de opresión, ¿no? Sí, pero es una opresión, digamos, más soportable que el deseo mismo. Por eso les decía, algunas personas, las que hacen síntomas, es porque ese conflicto toma una intensidad o se vive con un peligro tal, de lo cual el yo se defiende de modo más enérgico y por eso necesita transformarlo. Por sufriente que sea un fenómeno somático, es menos sufriente que lo que sería la consecución de ese deseo. Por sufriente que sea una fobia, parece menos peligrosa que el deseo que le dio origen. Lo mismo en los sueños. Es como si el yo dijese, bueno, solo lo estoy soñando, entonces me lo permito. Disfraz mediante, sueña y cumple en sueños su deseo. A veces el yo juzga que ahí hubo un deseo que se cumplió y por lo tanto, cuando la persona despierta, olvida el sueño. Desalojó el producto ese que le había permitido cumplir el deseo. Digamos que es más saludable en la vida cotidiana que hacer un síntoma, pero es donde a veces encontramos gente que te dice yo nunca sueño, o soñé pero no me acuerdo que soñé. Bueno, ahí el yo se defendió del sueño. Otras veces, acá los ejemplos que pasé fueron fallidos verbales, pero a veces puede pasar con olvidos, incluso a veces olvido de nombres. Yo sé que lo sé, pero no me lo puedo acordar. Cuando nosotros les recomendamos, yo insisto muchísimo en eso, a mí me lo deben haber escuchado, que no asocian la teoría a su vida personal, es porque si algo entra en conexión con algo displacentero de su vida, queriendo olvidar lo displacentero que se despertó con la teoría, van a olvidar la teoría. Justamente, así como recién decía, el sueño permitió el cumplimiento de deseo, ahora el yo no quiere, no es adrede, ahora reprime el sueño, porque de recordar el sueño podría despertar aquello de lo cual nada quiere saber. Y bueno, a veces con los síntomas nos pasa y por eso cuando alguien
podría dejar caer un síntoma y estar mejor, el yo parece aferrarse más al síntoma, porque el síntoma en algún punto está cubriendo otra cosa de la cual el yo se defiende. Por eso a veces es tan difícil y tan resistente el levantar determinados síntomas. Es como si fuesen medidas protectoras. Es como si alguien supusiese que porque tiene un ritual se evitaría un mal. Entonces siente que si no puede hacer el ritual, viene el colapso del mundo. Entonces, por muchas horas que le demanda el ritual y por mucho que le complique su vida, no me toques el ritual. O no me toques la fobia. De una cucaracha puedo huir, me puedo comprar insecticida y hasta puedo limpiar la casa 20 veces para que no entren. Ahora, ¿qué hago con el deseo? ¿No? Y bueno, de ahí que las operaciones de condensación, desplazamiento, lo que permiten es dar un envoltorio con el cual el yo puede convivir con ese producto más soportablemente. Cuando decía, puede remitir a la sexualidad, incluso a la propia, pero no es lo mismo hablar de su sexualidad en un chiste que provoca risa que hablarla abiertamente, que sería algo del orden de la obscenidad. O no es lo mismo agredir a alguien gastándolo o haciéndole burla, que decírselo abiertamente. Entonces son recursos, estos disfraces, que le permiten al yo una descarga y a su vez convivir con esto, o a veces no, y por eso tenemos los síntomas. Escucho preguntas, comentarios. Sí, profe, yo tenía una consulta, porque en cuanto a vos dijiste en una parte las maneras de, ¿dónde está? Las maneras de represión o de opresión. Uno es mediante los chistes, otro es sobre la sobreprotección y otro como proyección, como que proyectas cosas. Te voy a corregir algo. Esos son modos que tiene el yo de defenderse de lo que no soporta. O lo reprime, que es lo mismo que decir lo sofoca, lo aparta de la conciencia. No le permite, no se permite el acceso a la conciencia de eso. Otra forma que tiene de defenderse es transformarlo en lo opuesto. Otra forma de defenderse es ponerlo afuera, proyectarlo. O recién te decía, desplazar solo el afecto, por ejemplo, a un objeto del mundo externo, y ahí aparece como fobia. Sí. Y continúo con tus preguntas. ¿Ponerlo afuera sería lo de la fobia? ¿La proyección? O podés proyectar todo en una persona, esto que decíamos, la envidia o los celos, o podés desplazar solo el afecto a un objeto. Y si el afecto, decía, respecto al conflicto es de temor, tiene miedo de qué pasaría si cumple su deseo, ese temor se desplaza a un objeto del mundo externo, entonces ahora le tengo miedo a la cucaracha. Ok. Se transforma en la fobia entonces. Claro. Si es un síntoma, si no, ya te digo, lo puede desplazar en una película o en un personaje. Vieron que a veces hay personajes que más allá del papel que desempeñaron, se ganan el odio de los espectadores. Y es como si las personas no pudiesen separar el personaje del actor. Y por eso después lo ven en la calle, lo insultan y
Bueno, evidentemente algo despierta ese personaje que atrae por desplazamiento todo el afecto odioso que han tenido en su vida y por eso después lo ven y lo odian. Y tal vez la persona no tiene que ver, pero algo del personaje que desempeñó despertó ese afecto y bueno, se llevó por desplazamiento el afecto. A veces pasa. Pero entonces, una consulta, porque no me queda claro algo, un punto. Sí, Entonces, la represión, como decías, los chistes, esto de la sobreprotección o hacer lo opuesto a un sentimiento, o lo de la proyección, es un mecanismo de defensa del que tiene el yo. sí. Entonces, que serían las represiones. Entonces, la opresión, la condensación, el desplazamiento, ¿esto qué sería? Sería, porque esto es una manera de disfrazar también. Claro, lo que pasa es que si vos proyectás, tal vez no tenés que desalojarlo de la conciencia, porque ya lo pusiste afuera. Reprimir significa lo separo de la conciencia, no quiero saber de eso, pero eso lo tengo inconsciente. Y por eso después me aparece cuando abro la boca. Me aparece cuando voy a soñar, porque no lo tengo consciente, pero de algún modo lo tengo guardadito. Distinto es si yo lo proyecté, porque ya no lo tengo adentro, entonces no lo reconozco como propio. El otro me envidia, mira lo que hace, está mirando a todo el mundo, me, me quiere engañar, no lo reconoce como algo, un sentimiento propio, lo puso directamente afuera, el otro me desaprobó, el otro me grita. Diferente es haberlo desalojado la conciencia, queda en un segundo plano, y en cuanto, por ejemplo, no hace tanta fuerza para retenerlo, bajó la guardia porque está durmiendo, aparece en un sueño. O retorna, estoy cansado o estoy hablando mucho, abro la boca y se me escapó. Claro, Porque está ahí pero los dos, como o sea, los dos contenidito. son, claro, los dos son inconscientes. Lo que pasa es que con lo de la represión sería como que inconscientemente eh, mi cerebro trabaja como para rechazar eso y Pero defenderme, sigue estando adentro. pero sigue estando adentro. Y lo otro es como lo exteriorizo. Directamente ya lo mandé afuera. Por eso proyección, pensalo como un proyector, como un cañón. Ya lo puse en la pared. No es mío. Por eso no, la persona, si vos le decís, sos vos el que tendría envidia o sos vos el que tuvo una fantasía, te dice, no, no, yo no soy, porque lo puso afuera, lo proyectó, como en una pantalla. Ah, ok. En el caso de la represión, lo tiene como guardadito y por eso abre la boca y se le escapa. Lo primero que te dice la persona, no sé, se me escapó. Se me Claro, escapó de la memoria, o se me escapó cuando abrí la boca, o se me escapó en un sueño. claro, pero ambos, tanto la represión como la opresión, serían mecanismos de defensa, ¿no? El yo se Operan así, defiende, sí. operan como mecanismos de defensa. Hay Bueno, algo que no expliqué y que quizá está siendo confusa mi explicación, más allá de que el tema es complicado y tal vez yo me enrosqué también con el tema, no lo voy a negar. Quise ser un poco más lineal y lo fui enroscando. Por eso pido preguntas porque sé que es un tema difícil y a veces omito cosas que ustedes no las saben y no tienen por qué saberlas, y que si yo las omito se vuelve incomprensible, que cuando uno reprime esto que digo, lo mantiene por fuera de la conciencia, lo mantiene inconsciente, aunque de algún modo va a buscar retornar. El yo sería como ese de seguridad del boliche, que está ahí atento, que no se me escape, pero en un momento en que se descuidó,
el joven intentó ingresar, cuando yo lo saco de la conciencia, a nivel inconsciente, se produce una división entre la idea y el afecto asociado a esa idea. Por ejemplo, si yo a nivel consciente pienso, Javier, amor complicado, Javier, complicación, digamos, asocio el Javier a la complicación. Cuando reprimo esto, se me separa complicación y se me separa Javier. Por eso es que el afecto complicado puede después asociarse a una película, a, qué sé yo, a otra persona, o en un sueño uno dice, no sé, soñé con un crucigrama. Estoy inventando, ¿eh? Toma forma se divide, que se cortó justo la idea de el afecto. Ok. Por eso es que el afecto después, la idea puede quedar insignificante, me nombran a Javier y no siento nada, y eso que tenía unido a Javier, que era complicación, quedó suelto. Este afecto suelto, complicación, se puede unir a una idea mental y por eso me enrosco con una idea, me complico con una idea, o se me puede unir en un sueño y sueño con un laberinto, o se puede qué sé yo, unir, vamos a suponer, a una materia, y entonces uno dice, no sé por qué me cuesta tanto esta materia. Y tal vez uno dice, no es por el contenido, pues no me disgusta, no es por la dificultad, porque no es difícil, pero esta materia se me vuelve imposible. No quedó asociado el afecto, perdón, a una materia. O les voy a dar otra alternativa, no queda asociado a nada. Y por eso ese afecto tan intenso y que el yo vive con tanto displacer aparece solo y lo sentimos como algo angustiante. Me siento mal y no sé por qué. Siento una inquietud y no puedo decir por qué. Esa es una particularidad que tiene la angustia o quizá lo que llamaríamos ansiedad, que es justamente como una expectativa de algo malo, pero que no podemos decir tengo miedo de morirme, o tengo miedo que me pase algo mal, o tengo miedo de desaprobar, o tengo miedo a la cucaracha. No es miedo, es una expectativa de que algo malo pase. Justamente como no quedó enlazado a ninguna otra idea, ni a ningún sueño, ni a ninguna película, ni a nada, aparece como malestar indefinido. Y por eso la persona no puede explicitar ni qué lo causó, ni qué es muchas veces ese malestar, porque no te sabe decir si es estar nervioso, si está ansioso, si está preocupado, si está triste, no le puedo poner palabras. Lo siente en el cuerpo, pero si se hubiese quedado enlazado a una zona del cuerpo, tal vez aparecería un síntoma. Si se hubiese enlazado a otra idea, te diría, no, lo que pasa es que me preocupa mucho esto que me está dando vueltas en la cabeza porque no lo puedo resolver. O si se unía a una película, ay, no sé, vi esa película y me queda re mal y es esa película. No, quedó suelto. Entonces es como un malestar indefinido. A eso nosotros lo llamamos angustia. En otras teorías se llama ansiedad. Es lo mismo, es dar cuenta de esta expectativa que no está ligado a nada. Y por eso es como indefinida. Sabemos que es como medio de catástrofe. Pero bueno, esto se observa mucho en los ataques de pánico, cómo la gente tiene miedo a tener miedo o miedo a pero no puede explicitar ante qué es el miedo o en qué momento surge.
porque no es miedo, es esta expectativa de algo malo. Por eso, tenga el nombre de ansiedad o de angustia, es este afecto que quedó desplazado, pero no llegó a unirse, a hacer un falso enlace con otra idea o con otra representación. Si se enlaza, como en los sueños, es donde a veces puede aparecer incluso como, no sé, había un animal que me hacía sentir muy mal. Por ejemplo, estoy inventando, ¿eh? Nosotros sabemos que no es el animal. Y por eso, en todo caso, tratamos de ver de dónde pudo haber venido ese afecto. Así como en el fallido de Sprite, no fue cualquiera el fallido, hubo algo que lo propició. Por ejemplo, recién decíamos el doble sentido o el múltiple sentido de tocar. También en los sueños no se va a enlazar con cualquier cosa. Algo tiene que entrar en conexión. Algo tienen que tener en común. Así sea como interpretación. Fíjense cuando con el síntoma yo decía, esta mujer no quería avanzar con estos hombres, no solo porque no quería levantárselos, tampoco quería que pase nada más con ellos. Y bueno, este no avanzar más determinó una parálisis en su pierna, no dio un paso más. Y fíjense que no tenía que ver con la anatomía del cuerpo, sino como ese sentido del avanzar, de dar un paso hacia adelante, implicaba, en este caso, la misma función corporal y por eso se conectó ahí. En otros casos se da el ejemplo de un afecto desplazado como ser la bronca, el enojo, que tal vez termina generando una visión nublada, enojo. Cómo se desplazó la irritación o lo poco claro a esta zona del cuerpo, donde es el cuerpo tomado por la palabra y no por la anatomía. Por eso, bueno, alguien que también cuando sueña, escuchamos del relato, como lo acabo de decir, el relato del sueño, no la imagen del sueño. Porque alguien puede soñar con, qué sé yo, un caudal de agua y cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿qué se le ocurre? Bueno, no será como un chorro y tal vez ese chorro está haciendo alusión a una persona que comete actos por fuera de la ley y que en el sueño apareció bajo la imagen del agua con presión. Y por eso si uno se queda imaginando el agua, deja de escuchar el chorro. A veces puede aparecer un animalito en el sueño y si uno se queda imaginando el animalito tierno, deja de escuchar que tal vez te está hablando de la perra y uno dice, bueno, a ver qué se le ocurre con la perra y termina hablando de una persona que le genera afectos displacentos, ¿no? Y por eso quizás se trata de escuchar el relato, la perra, el chorro, y no imaginarse eso que está relatando, porque es esa figuración en imagen la que sirve para el disfraz, pero donde quizá uno, si quiere interpretar un sueño, se va a perder fácilmente, porque no es la imagen, es el relato del sueño el que nos importa, y por eso es que Freud le dio tanta importancia a la palabra,
No importa si no podemos ver lo mismo que él ve en sus sueños, importa que relate el sueño. Y si lo relata 2 veces y lo relata distinto, importa aquella parte que cambió o que omitió, no la que dijo igual. Porque si algo omitió o si algo cambió, ahí se está defendiendo el yo, ahí está queriendo, sin saberlo, desfigurar ese contenido. Es como si se hubiese noticiado, acá hay algo, tapémoslo. Y como lo hace sin darse cuenta, tal vez vos le marcás, pero antes dijo, no, seguro que dije eso, no sé si dije eso, no le pone en duda su relato porque desconoce esto que está censurando. Pero Freud dice tenemos que ponerle atención a estos elementos que cambian, al relato del sueño y no a la imagen del sueño. La primera interpretación del sueño, esto que damos en llamar la elaboración secundaria, a veces es un intento del yo, cuando está entre dormido y apenas despierto, de darle un primer sentido, y con este sentido es una forma de seguir disfrazándolo. Por eso es que a veces esta primera interpretación no le ponemos tanta importancia, porque es parte del disfraz. Sabemos que hay algo más que está oculto ahí, en esa interpretación. Y por eso, incluso de ese primer relato, uno pide más asociación al soñante. Lo mismo que el del fallido. En este caso, como es una publicidad y a los fines de generar efecto cómico, nos deja ver qué fue lo que pasó ahí, pero no siempre que alguien comete un fallido lo captamos tan fácilmente. De hecho, a veces queda como, uy, se equivocó, y hasta podemos corregir su expresión. No pasa por haberse equivocado. Tal vez la persona te dice, sí, me equivoqué, y por dentro piensa, menos mal que no se dio cuenta lo que dije. Pero otras veces, la misma interrupción que hace la persona cuando comete un fallido hace que nos demos cuenta que ahí hubo un fallido. Tal vez no captamos el sentido, pero la persona con su sorpresa nos marca, no es lo que quería decir, uy, se me escapó. Y no siempre es el te daría, ¿no? Como la de Sprite. Pero sí es este gesto de, uy, ¿qué dije? Y justamente no somos nosotros los que tenemos que asociar, sino quien cometió el fallido. Es esa la persona la que va a hablar acerca de qué se le ocurre, qué pudo tener que ver con eso. Creo que yo la semana pasada les decía, nunca es directo. Por eso no tenemos que pensar que porque alguien sueña, no sé, con un paraguas, es porque está soñando con un elemento fálico o con un símbolo femenino, sino pensar que el paraguas viene en conexión con otra cosa. Con paz, con agua, con algo del color del paraguas. A veces no es el paraguas, sino que cuando nos relatan dicen, no, era un paraguas negro. Bueno, a ver, pensemos, negro. Y no sé, ahora me decís negro y se me ocurre, a mi papá le decían negro. Bueno, hábleme de su papá entonces. Que justamente no es tan simple como pensar que la sustitución es directa. Es una sustitución al estilo metáfora. Es casi por alusión o por un elemento en común, que puede ser una forma, puede ser el momento simultáneo en que se presentaron, o puede ser como suena, y de ahí que uno tiene que escuchar con pareja atención todas las ocurrencias, y en todo caso en algún momento la persona te va marcando, quizá pueda tener que ver con, ¿no? Y va encontrando sola
los hilos por los cuales se fueron conectando los elementos. Obviamente un fallido tal vez requiere menos tiempo que un sueño, que está mucho más desdibujado, porque además de la condensación y del desplazamiento, les decía, tiene esta figuración en imágenes que sirve como para transformar una idea concreta, una idea abstracta en un elemento visible concreto, y además tiene esta elaboración donde intentamos darle sentido al sueño, cosa que en los fallidos por lo general esto no aparece. Y por eso la persona a veces hasta sola fácilmente ubica que se jugó en esa sustitución o en ese olvido o en ese error. A veces te dice, debe ser que no tenía muchas ganas, o debe ser que dije ese nombre porque se jugó con el nombre de otra persona, y ahí va encontrando fácilmente, o más fácilmente que en otro tipo de manifestaciones, los enlaces falsos que fueron enganchando una palabra con otra, o una imagen con otra. Esto, ¿para qué se los traigo? Quizá para los que trabajan comunicación les sirva. Quizá para a veces los que en turismo se preguntan ¿por qué alguien rechaza ir a un lugar? Que a veces pensar en la particularidad del lugar no tiene que ver, sino en pensar qué pudo haber quedado asociado a eso. Y que tal vez el rechazo no es concretamente del lugar, sino de lo que quedó asociado. Y por eso es que en algunos casos promocionar un lugar apelando a otros elementos permite hacer de un lugar algo más confortable. A veces a los de comunicación lo mismo. Si el yo no soporta determinadas temáticas, sí. Da un paréntesis acá. Una vez un amigo, estábamos hablando justo, ya que estábamos hablando de viajes y todo eso, un amigo me dijo como que, por ejemplo, ya no quería ir a las cataratas. O no, ya no quería ir, sí, a las cataratas, a Iguazú, por decir así, porque fue un lugar donde fue muy feliz. Yo le dije como que, pero con más razón, tenés que volver. Y me decía, no hay que volver a los lugares donde fuiste feliz. Entonces yo me quedé como que traté de analizarlo por el lado así, psicoanalizarlo, pero no pude captar qué es lo que me quería decir en el fondo. Bueno, primero para poder analizarlo necesitaríamos ponerlo a él a hablar de eso, que sería muy violento si él no quiere hablar del tema. Pero nosotros podemos jugar, si se quiere, con esta, y digo jugar en el punto es que vamos a estar inventando, no estoy diciendo que esa sea la causa, pero vos fíjate cómo esto que decía, para ello y la pulsión los objetos cambian porque es como son las ganas, van cambiando, pero como el yo, ya al poner amor u odio, hace un lazo más firme con algunos objetos que con otros, y acá aparece como Iguazú quedó en un lugar. Estoy inventando, por favor, no estoy diciendo qué es lo que le pase, pero invento en función de este relato, cómo quedó en un lugar tan idealizado que casi como si dijese, mira si vuelvo y me decepciona, déjamelo así. Había un cuento de Dolina hace muchos años que era también sobre un primer amor en su vida, creo que se llamaba Laura, y que él estaba buscando esa Laura de su recuerdo. Y cuando sus amigos vieron a la Laura real, cuando la ayudaban a buscarla, veían que la Laura de hoy, lejos estaba de esa Laura idealizada que él tenía. Y bueno,
parte en complicidad con esta mujer, hicieron que no la encuentre, porque justamente encontrarla iba a ser una decepción. Y bueno, eso es lo que tienen las ilusiones, ¿no? Cuando un objeto aparece tan agrandado, puede en algún momento pincharse, incluso le puede pasar a alguien enamorado, ¿no? Que el príncipe azul destine, digo yo. No es que destinió, tal vez nunca fue un príncipe azul, era una persona que la idealización lo agrandó tanto, tanto, que lo volvió perfecto. Fíjate, alguien enamorado, si no sabemos que está hablando de Iguazú, podría estar hablando de una persona y decir, fui tan feliz y no existe otro lugar u otra persona como él o como ella. Eh, Nunca podría sentir lo mismo en otro lugar, pero por la duda no me lo toques, dejémoslo ahí, ¿no? Eso es propio de la idealización. Cuando un objeto se agranda mucho, el yo cuando se enamora de un lugar, de una persona, de una marca, suele tener esto y por eso exagera las virtudes y no ve los defectos. Lo más probable es que si solo recuerda lo feliz, no te digan nada feo de Iguazú. Y bueno, por las dudas no quiere toparse con la realidad, quiere seguir sosteniendo esa ilusión. Bueno, si solo queda con un lugar, pero puede que justamente alguien por ese mismo motivo quiera volver al mismo lugar a revivir lo que ya vivió. Y por eso elige siempre el mismo lugar. Y como nunca encuentra lo igual, vuelve al año siguiente a ver si lo encuentra finalmente. Y nunca lo va a encontrar, porque lo que vivió, lo vivió. Pero bueno, esa búsqueda de volver a tener lo mismo puede hacer que elija un lugar, o en este caso, quiere sostener esa imagen idealizada y por las dudas no vuelve. Fue un invento mío, pero traigo con esto de la comunicación y eso, cómo no quedarse con lo concreto de lo que está diciendo, sino pensar que hay algo más que ahí no está. Si a veces queremos ser muy directo en algunas comunicaciones, lejos de valorar la franqueza, lo que puede generar es rechazo, si es que la persona no quiere recibir esas noticias. Por eso a veces, casi como al modo de un chiste, decirlo a medias, decirlo en un doble sentido que permita la interpretación pero sin ser tan explícito, a veces puede ser mejor recibido por el yo que ir directamente. Piensen ustedes cómo se venden los cementerios privados. Es raro que alguien apele a la muerte. Se alude al descanso, al encontrar paz. Mucho de aquello que está conectado con lo que se supone la muerte, pero no se vende como, bueno, si te morís para que te entierren en un lugar, porque así no venden nada, o venden poco. Qué sé yo, no sé si a ustedes les han ofrecido seguros de vida, pero a veces son muy directos en la forma en que venden los seguros de vida. Dice, bueno, porque si a usted le pasa algo, cuida a sus familiares. Y no sé si es tan grato que las personas directamente las confronten con la posibilidad sabida, pero no consciente, de que la vida tiene un límite y que somos todos mortales. Entonces a veces comunicarlo tan abiertamente genera el rechazo del yo. Y así como les digo, se puede vender una parcela en un cementerio, se puede vender un seguro de vida, pero a veces haciendo alusión o a veces
connotando el sentido y no diciéndolo abiertamente. Porque si el yo no lo soporta y le vamos directamente, es como ir a insistir, este chico menor de edad con su documento, lo van a seguir rebotando. A veces pasa, yo suelo, cuando trabajo esto con alumnos de publicidad, les digo, ¿por qué creen que algunas campañas de concientización fracasan? Si son los mismos creativos que te venden un producto inutilizable y carísimo y lo venden, o un servicio el mismo de siempre, solo porque ahora cambió su logo y te lo venden, o el mismo chicle que sabes es malo en calidad y solo porque te venden una escena afectuosa te lo venden, porque el mismo creativo que hace eso cuando quiere concientizar, por ejemplo, acerca de no usar el celular cuando cruza la calle o cuando conduce un auto, fracasa. O ahora, si quisieran hacer una campaña para que la gente utilice el tapabocas, fracasa. A veces por la forma en comunicar tan directa y confrontando con una realidad que el yo no soporta, que es, no sos dueño de tu vida y podés tener un accidente aun cuando crees que lo controlás. Eso se lo dicen directamente en la cara y el yo lo rechaza. Por eso es que decía, quizá estos elementos nos sirven para pensar o qué le podemos aportar a ustedes de que la palabra tiene efectos. Nosotros trabajamos con la palabra, los psicólogos, y por eso sabemos que para que alguien cambie de posición, cuestione su realidad o vea la realidad, usamos la palabra. Entonces, por eso hablé directamente a los de comunicación, pero vale para todas las carreras. ¿Qué decimos y cómo lo decimos va a dejar huella? Lo que pasa es que no siempre hay huella, y por eso lo importante de estudiar lo inconsciente, la huella está, pero no la traigo como recuerdo. Sé que lo sé, pero no me lo acuerdo. Algo me dijeron, pero no registro. A veces pasa en algunas publicidades que la gente recuerda la escena, no recuerda ni qué publicidad era ni para qué era. En tanto, comunicación fracasó. Y justamente si recuerda algo de la escena, es porque tal vez no estaba mal diseñada, pero tal vez es tan impactante, por chocante, por afectivamente intenso del mensaje, que el yo, queriendo olvidar el impacto, olvida parte del contenido del mensaje. Yo suelo, cuando estábamos en las clases presenciales, si ustedes fueron, excepto que ya han comenzado este año, si fueron a las aulas de UADE, vieron que apenas uno cruza la puerta, había las paredes, por lo general, donde van los pizarrones, son paredes pintadas de blanco. Y sobre esas paredes, apenas uno cruza la puerta, había carteles negros, donde más allá de aparecer el compromiso UADE, ¿no?, con acuerdos de convivencia respecto a los integrantes de UADE, aparecían carteles, por ejemplo, antes la prohibición del uso del celular, después fue el uso moderado del celular, la prohibición de llevar comidas y bebidas y la prohibición de fumar. Esos 3 carteles. Son carteles negros, escritos en blanco, reforzados con dibujos, es decir, que uno diría, si es solo la letra, tal vez se perdería, pero además está la imagen como para alguien que no lo lee, lo ve. Y sin embargo,
más de uno que me debe estar escuchando quizá nunca vio ese cartel. Y bueno, ahí es donde entramos los psicoanalistas a dar cuenta de que, yo diría, no fue por falta de contraste, es un cartel negro sobre una pared blanca. No es por falta de información, porque además del mensaje digital está el analógico, está el dibujito. Tampoco es por exceso de palabras, porque es breve. Uso reducido del celular, prohibido fumar, prohibido llevar alimentos. Sin embargo, mucha gente ni lo ve, y parte de la gente que lo ve no solo no lo recuerda, sino mucho menos le hace caso. Sobre todo el tema de llevar alimentos y bebidas al aula. Y uno diría, ¿qué fracaso hay? ¿Qué rechaza? La prohibición. ¿Qué no le pone atención porque es obvio? Porque es parte de la decoración. ¿Qué es lo que está fallando? Uno podría decir, ¿por qué no se registra? Al menos, ¿por qué no llega a la conciencia? Desde esta teoría preguntaríamos si hay algo que el yo no soporta y que por eso bloquea el acceso a la conciencia. A veces, tal vez, no sé, si ahora que lo estoy relatando, alguno dice, ah, cierto, yo lo vi. A veces pasa con las publicidades. Ah, sí, cierto, había una publicidad que... Y sin embargo, rápidamente vuelve a caer en el olvido. Ahí es donde uno tiene que dejar de pensar al menos solo en un tema de codificación, al menos solo en un tema de percepción, sino de ver si hay algo afectivo que puede estar ahí tocando. Y por eso el yo, una forma que tiene de hacer con eso que no soporta, es desalojarlo de la conciencia. Se manifiesta como olvido, se manifiesta como no lo sé, pero si ha dejado alguna huella, esto reaparecerá. Lo que pasa es que nunca reaparece como recuerdo. Y por eso, bueno, a veces ver cómo uno lo comunica, a veces ver que pudo haber quedado asociado a un lugar, o que la gente teme o supone peligroso, aun cuando lo desee, es lo que puede llegar a destrabar algo de esto, ¿no? Y encautarlo. Bueno, quizá en esto el psicoanálisis nos viene a hacer un aporte distinto. No quitamos ni desmerecemos lo que desde lo cognitivo se plantea en un plano más de pensamiento deliberado, solo que como ellos estudian lo más consciente, deliberado y pensante, nosotros decimos, ojo, hay un registro otro, tiene una lógica diferente a la lógica de la conciencia, pero si algo queda asociado o un afecto se desplazó y se conectó falsamente a otra representación, sea un lugar, sea una actividad o sea una persona, va a tener efectos en la conducta que alguien tenga con ese lugar, esa persona, o no me acuerdo qué dije, la actividad. Y si no vamos más allá de la superficie, difícilmente comprendamos qué pasó. Entonces, bueno, a veces sirve interesarse por estas conexiones que se producen. Algunos las hacen adrede. Fíjense cómo, qué sé yo, hoy una persona que vive en Estados Unidos mencionaba cómo el barbijo quedó asociado a una posición política. Entonces, el uso de barbijo es
opositor, y el no usar barbijo es en apoyo a el presidente que no lo usa, ¿no? Y fíjense cómo uno diría el uso de barbijo, pero se supone que es para prevenir un virus. Se alejó del virus y ahora quedó conectado, por ejemplo, a apoyo u oposición a un gobierno. Así se producen muchas veces los falsos enlaces, y por eso no quitamos importancia al malestar que alguien pueda tener al ver una cucaracha, pero sabemos que no es la cucaracha lo que le genera miedo. Y bueno, fíjense cómo, si no comprendemos que en este caso el uso del barbijo quedó asociado a una posición ideológica o política, nunca podríamos hacer una campaña para tratar de disolver ese lazo y tratar de armar otro lazo con algo distinto. Esto no puede pasar con los viajes, no puede pasar con las personas, no puede pasar con los recuerdos. El afecto se enlaza a otra cosa. A veces algunos lo hacen a propósito, una publicidad, una marca asociada a algo interesante, en su momento Marlboro, al éxito deportivo, perfumes, a situaciones de disfrute y de elegancia y glamour. Los vinos también muy asociados a momentos gratificantes, y otras veces se producen inconscientemente, como lo vemos en los sueños. Pero bueno, entender que así funciona lo inconsciente sirve a veces para destrabar conflictos que no tienen que ver con lo concreto, con el material en el que se manifiesta. Y bueno, ahora sí dejo la clase y habilito preguntas, dudas. No sé si aclaro u oscurezco, pero bueno. Mi intención es complejo el tema y darles los elementos que puedan servir, y quitar todo lo otro que quizá nos confunda. Quedaron detonados. Sí, demasiada Una realidad. consulta con respecto al yo y el ello, Sí. que vos decías que eso se manifiesta más a partir de los 5 años. El super yo se manifiesta a partir de los 5. El super yo. Pero el yo y el ello conviven simultáneamente, digamos, o sea, es como que siempre tenemos la parte del yo y el ello. Al principio, cuando somos infantes, es decir, el bebé, ese es ello. Todavía no hay un yo que pueda decir, hago esto, me gusta aquello, prefiero aquello otro. A medida que vamos teniendo experiencias, y por eso decía que alguien te va nombrando, le va poniendo palabras y te ayuda, en cierto modo, a ordenar el mundo, ahí se va armando el yo. El yo que después se va a ir apropiando de estas cosas y va a decir, a mí me gusta, pero tal vez saca el a mí me gusta de que alguien le dijo, ay, ¿cómo te gusta esto? Se ve que te gusta mucho. Y después la persona termina diciendo, ay, me encanta, qué sé yo, el postrecito, pero tal vez era la abuela la que le decía, ay, parece que te encanta. Por eso decía que no es en los otros cómo se va formando el yo. Y estos otros que con su atención, con ubicarlo como, qué lindo mi nieto, nadie más inteligente que mi nieto, nadie. Este enamoramiento que tienen los abuelos, los padres, los tíos respecto a los bebés,
hace que este yo se forme, decía, desde el lugar del narcisismo. ¿No? Qué grande que soy. Todos me quieren, todos me atienden, todos me miman. Hasta que llega un hermanito y ahí se le pincha el globo. Pero, claro, dura un tiempo en que se cree el rey del universo. Bienvenida a esa posición, porque si recibe, es donde decía, bueno, porque una abuela le dice, ay, qué hermoso, cómo come esto, cómo le encanta, es que después va a haber un yo que va a decir, ay, es cierto, esto me encanta, ay, pero esto me gusta, no me gusta. Y así es gradual, yo no podría ubicarte en tiempo, porque depende mucho de estas experiencias y por eso es muy gradual la formación del yo. Pero a medida que va teniendo experiencias, va diciendo, esto me gusta y lo quiero volver a tener, esto me gusta, me alejo. Eh, si hago esto, me miran mal o me retan o se dejan de reír, no me gusta, entonces no lo hago más. O por ejemplo, qué sé yo, esto que decía de la limpieza, el control de esfínteres, más allá de la dedicación en tiempo y energía que padres, abuelos, cuidadores, todos, eh, hacemos como para que un niño aprenda a controlar el niño la pasa muy mal cuando le dicen, ay, pero qué asco esto, ay, pero de vuelta te mojas. La pasa tan mal que, bueno, esas experiencias también le sirven como para orientarse en lo que no quiere. Después tal vez se pasa al extremo de que porque esto que te decía, tiene una pluma o una pelucita y ya siente que es un asco. Y bueno, ahí tendrá que después ir atemperándose esa, esa limpieza para poder al menos no volverse un obsesivo de la limpieza, pero bueno, así se va armando el yo. Y por eso decía, después termina teniendo asco a cosas que tal vez nada tienen que ver con el asco. Puede tomar asco al brócoli o le puede tomar asco a, no sé, el tomate. Y tal vez no tiene nada que ver con el tomate. Pero algo ahí quedó enlazado y entonces no lo puede ni ver el tomate. No quiere ni ver un animalito, qué sé yo, lo que fuere. Profe, disculpa, ¿puedes repetir esa parte? Porque se me entrecortó. No sé si es mi conexión Eh, o la tuya. La parte de ¿Desde la dónde fobia, me la escuchaste? parte de la Ahora me fobia dice, del desde que brócoli. dijiste hoy. No, Eh, que estabas explicando la parte de la fobia. claro, que así como te decía, alguien puede formar su yo con, ay, ¿cómo te gusta esto? También escucha, ay, qué asco eso. Y tal vez el asco fue porque agarró, no sé, la comida con la mano y al niño le quedó asociado el asco al tomate, por ejemplo. De ahí que, qué sé yo, si cada vez que lloraba le daban de comer, y tal vez termina teniendo un vínculo con la comida que va más allá de la alimentación y por eso ahora es grande y siente ansiedad y come, y está aburrido y come, y no sé, va a agasajar a alguien y le hace un plato de comida, porque justamente la comida tomó el lugar de algo que alivia, por ejemplo. Y te daba el ejemplo de que, bueno, puede quedar en el lugar de algo sucio, asqueroso, una lechuga, cuando tal vez no tiene nada que ver con la lechuga, pero quedó ahí y bueno, ahora ve una lechuga y le da asco. Esto Y, es quizás, y en el caso de la fobia con los animales, ¿cómo era?
Disculpa, En profesor. el caso de la fobia, ya ahí no estamos hablando de un niño pequeño, ya tiene que haber algo que el yo ya cualifica y que siente como esto no lo soporto, o quiero esto y esto, pero juntos no van, y por eso no le permite acceder a la conciencia. Es como si dijese, no quiero pensar en esto. Al reprimirlo, no desapareció, no lo olvida, queda inconsciente. Una vez inconsciente, se separa el eso del deseo o de la idea que tuvo del afecto. Y ese afecto es lo que se puede unir. Por ejemplo, si lo que sintió fue peligro, ese peligro se desplaza, se une al algodón y ahora sentí fobia al algodón. Pero ahí ya tenés un yo más desarrollado, ¿eh? Ya te digo, un yo que siente cosas, desea cosas y por eso siente como quiero esto y juntos no son compatibles. O pueden ser muy peligrosos. Y ese miedito se traslada a algo en el mundo externo. Digo algodón, como dije, cucaracha, siempre se va a trasladar algo del entorno cotidiano de la persona. No le va a tener fobia a una ballena. Le va a tener fobia a algo que lo rodea. ¿Qué sé yo? Si está rodeado de papeles, tal vez le tenga fobia al papel. Le puede tener fobia a los botones, le puede tener fobia, dije, al algodón. Un espacio cerrado, si vive en ciudad. Ahora tal vez si vive en casa o si vive en un lugar más abierto, tal vez tenga fobia a un pájaro. Tal vez si acá nunca se cruza con un pájaro, difícilmente le tome fobia a un pájaro. Lo va a desplazar en algo de su realidad cotidiana. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Fue agotador hoy. Di mucho, me parece.